tenemos un tema muy especial que nuestra invitada de hoy nos va a compartir. ¿Quién es Giselle? Para que las personas que están en sintonía conozcan quién es la persona invitada de hoy. ¿Quién es Giselle? Bueno, Giselle es... soy madre, soy hija. Dios me ha entregado un ministerio. Mi ministerio se llama Despierta Débora. Es un ministerio de restauración para la mujer. También ahorita estoy al 100% en lo que es el servicio a Dios. Súper. Sí, soy estilista, manicurista. También trabajo en salud preventiva. ¡Wow! Sí. Ok. Una mujer preparada. Giselle, compártanos un poco de tu testimonio de vida. Bueno, puedo decirles que nací en un hogar donde un matrimonio donde mis padres no conocían de Dios, del Señor, donde mi padre traía pues la tradición, ¿verdad? La mayoría de costarricenses que son católicos, y eso fue lo que me enseñaron. Mi abuelita pues marcó en mi vida algo muy lindo que ella me enseñó, que los domingos eran para Dios. Ella me tomaba de la mano y me llevaba a misa. Eso lo tengo muy profundo en mi corazón y se lo agradezco a ella. Pero dentro del hogar fuimos mis padres y mi hermano mayor y mi hermano menor. No nos enseñaron el amor a Dios o la existencia de un Dios. Entonces crecimos, ¿verdad? Crecimos así. Nosotros, al venir el divorcio de mis padres, yo tenía 9 años. Mi hermano mayor tenía 3 años más y mi hermano menor 3 años menos. Okay. Al mis padres divorciarse, pues cada uno rehizo sus vidas, pero nosotros quedamos ahí, prácticamente solitos en la casa, porque no había un familiar cercano que nos cuidara o que nos guiara. Entonces vino muchas situaciones que tuve que afrontar. Que afrontamos, no solamente yo, sino también mis hermanos. Okay. No tuvimos una guía. Una dirección. Ajá, no tuvimos esa dirección de nuestros padres. Y bueno, a raíz de eso, al estar sin guía, sin una dirección, sin tener esa protección, o esa, puedo decirle, en sentirnos, ¿verdad? Nosotros desprotegidos y todo eso, nos pasaron muchas situaciones, no solamente a mí, sino también a mis hermanos. También pasé muchos años de mi vida, ¿verdad? Cuando era muchos años de mi niñez y mi etapa de adolescencia, recibí mucho maltrato físico, agresión por parte de mi mamá, por parte también de familiares. También el rechazo marcó mi vida por parte de mi mamá. ¿Cómo fue toda esa experiencia que ahorita nos estás contando, que sufriste de maltrato, de rechazo? ¿Cómo fue esa experiencia que te marcó a ti en tu vida? Sí, bueno, te puedo decir que mi mamá tuvo una niñez muy dura. Ella fue huérfana. Ella pasó en albergues del PANI. Ella no tuvo una madre. No tuvo un padre que la protegiera, y el padre que debió haberla protegido abusó de ella. Entonces venía... mi mamá también no tuvo una guía, no tuvo una madre, no hubo un conocimiento de Dios, nadie la cuidó. Entonces ella no sabía cómo ser madre, y todo eso que ella cargaba, sus frustraciones, sus heridas, el divorcio, todo, digamos, nosotros fuimos
ese reflejo, ¿verdad? De todo lo que ella sentía en aquel momento y ella fue una madre agresora. También recibí agresión por parte de un familiar en aquel momento. Entonces en mi casa lo que se vivía era agresión, palabras que me marcaban, abuso sexual, totalmente desprotegida. Y en la escuela, el ausentismo de mis padres. No había una mamá presente, no había un papá presente, aunque estaban presentes en mi vida. No estaban presentes físicamente. Exactamente, había una mamá, un papá, pero físicamente no estaban presentes. Siempre estaba mi papá. Tenía un segundo matrimonio, mi mamá viviendo, ¿verdad?, en la juventud que ella no tuvo porque se casó muy joven. Entonces, de ahí vino, ¿verdad?, el rechazo. En la escuela, como te digo, en la escuela no habían padres presentes en las reuniones. Mis cosas, digamos, mis cosas, mis necesidades eran algo, digamos, básicas. Muchas cosas marcaron mi vida, como tal vez que solo en diciembre mi papá llegaba y nos compraba tal vez 2, 3 estrenos y esa era toda la ropa que teníamos durante todo el año. Todo el año, ajá. Sí, yo lo cuento como testimonio. Yo sé que nuestros padres nos dieron lo que ellos, yo sé que los papás nos dan lo que ellos pudieron en aquel momento, hicieron todo lo mejor que ellos podían. No, ¿verdad? No estoy juzgando a mis papás, porque agradezco a Dios por mis padres. Por haberlos puesto en tu camino. Y por ser mis papás y por todo lo que me han podido dar en su, digamos, en su conocimiento, ¿verdad? Hasta el momento de Dios. Porque si ellos hubieran tenido un conocimiento de la palabra de Dios, nos hubieran hubiera dado sido más diferente. Una buena guía, pero ellos no tuvieron una guía. Y bueno, entonces vivimos, digamos, muchas necesidades, mis hermanos y yo. De hecho, me marcó mucho en la etapa de la escuela, donde yo veía a todos mis compañeros con ropa nueva. Yo siempre llevaba la misma ropa y se burlaban de mí. Nunca tuve meriendas, nunca tuve un desayuno. Eso es algo, digamos, que marcó mi niñez. Luego la agresión por parte de mi mamá, las palabras hirientes que me marcaron. Entonces todo eso se hizo una fortaleza, ¿verdad?, en mis pensamientos. Y a pesar de que era una niña, entonces ya venía marcada con rechazo. Yo, digamos, digamos, nosotros para la vida de mi mamá, pues no estábamos. Para mi papá, pues nosotros tampoco nos incluían. Entonces, no tuve el consejo, digamos, los consejos de mi papá me hicieron falta. Mi mamá, digamos, eran solo críticas. Esa fue, digamos, la niñez que nosotros tuvimos. ¿Llegó un momento donde pensaste en quitarte la vida? Sí, desde niña. Sí. Desde niña, una vez me acuerdo que agarré un cuchillo, siendo una niña de 9 años. Me encerré en el cuarto, cerré cerré la puerta y tenía un cuchillo grande. Y yo me iba a cortar las venas porque era no había redes sociales, no había internet en aquel entonces, no había nada. Entonces no había algo que me influenciara, pero sí el rechazo profundo. Yo siendo una niña, yo no recuerdo un día que no me fuera a dormir sin llorar. Yo llegaba a mi cama todas mis noches y lloraba. Yo tenía una cajita de música y yo le daba cuerda. Y era la que te tranquilizaba. Ajá, era la consolación, ver escuchar esa música. Creo que era el Lago de los Cisnes. Okay. Y yo veía ahí la muñequita dando vueltas, ¿verdad? En la cajita de música. Y esa música, Dios la usaba en aquel momento para consolar mi alma. De tanto dolor, de tanta soledad, abandono, del rechazo. Porque, digamos, fue muy fuerte, digamos, las palabras que yo recibí. Mi mamá no me llamaba Giselle, mi mamá me llamaba basura. Y no me da pena decirlo. Sí, me decía basura tal cosa. Si yo decía mami tal cosa o si le pasaba a la par, ella me pateaba.
me bofeteaba, tal vez se me despertaba y ya una bofetada de ella eran los buenos días, totalmente, digamos, su frustración y el dolor que ella cargaba. Ella venía a depositarlo en mí, entonces sufrí mucho como niña, sufrí mucho. ¿Hubieron personas o amistades que te apoyaban en tu situación? No. ¿Lo viviste obviamente con Dios? Con Dios. Sí, no, nunca. Nunca, digamos, un vecino, digamos, nunca en la etapa de mi niñez, fue solamente con Dios. Y ahí comencé yo, a pesar de que yo no tenía ese conocimiento de la palabra de Dios, como lo tienen ahora mis hijos, que conocen la palabra de Dios. Mi nieta, que ya tiene 7 años, yo le pregunté a mi nieta, yo le hice la pregunta, yo le dije, mi amor, ¿quién es Dios para ti? Y le pregunté, ¿dónde está Dios mía? Y ella me dijo, en mi corazón. Ella tiene un conocimiento, o sea, mis hijos tienen conocimiento de la palabra, pero nosotros no lo teníamos. Pero yo me acuerdo que en esa intimidad yo hablaba con él, en las noches yo hablaba con él. Pienso que eso fue lo que Dios, ¿verdad? Siempre estuvo conmigo para que nada me pasara. Voy a hacerte la pregunta más importante y una pregunta muy, pero muy valiosa. ¿Cómo es que Dios llega a tu vida? ¿Cómo es que Dios se presenta en tu vida? Sí, bueno, crecí, ¿verdad? Que sí, llegué a la etapa de la adolescencia. Quedé embarazada a los 14 años. ¿Verdad? Quedé embarazada. Conozco al papá de mi hijo mayor. Me dan permiso, ¿verdad? A los 14 años de tener novio. Y a los 2 meses quedé embarazada. Porque yo era una muchacha que tenía, digamos, esa falta de paternidad, de amor de papá, donde yo soñaba yo me acuerdo que en mi niñez, las etapas lindas de mi vida fueron con mi papá, donde yo me le sentaba en el regazo, donde llegaba mi papá y siempre, digamos, hasta el día de hoy nos saludamos de beso. Él, muchos fines de semana, ¿verdad? Ya teniendo él su otra familia, sacaba el tiempo para ir al cine, para llevarnos a comer, para ir al Parque La Paz. En aquel entonces era lo que se hacía. Pero ya nuevamente yo llegaba, pasaba el fin de semana feliz con mi papá, digamos, me daba el cariño, el chineo, pero ya llegaba el lunes y volvía a mi realidad. Y así, entonces yo veía, ¿verdad? En el papá en mi primer novio, yo veía a mi papá en él. Yo me lo recostaba en el pecho y yo lloraba porque yo me imaginaba el pecho de mi papá. ¿Te sentías protegida? Me sentía protegida, me acordaba a mi papá, pero pensaba en aquel momento, ¿verdad? Donde siendo una muchacha de 14 años, pensaba que podía encontrar el amor, o sea, entregándome. Decía, y porque él me dijo, métase en su corazón que yo a usted la quiero. Y me lo creí porque yo estaba anhelando que alguien me amara. Y recuerdo que sí, a los 2 meses era una niña. No sabía yo así, vine, ¿verdad? Y me entregué, ¿verdad? Y quedé embarazada, pero no sabía que yo podía... al tener, ¿verdad? Las relaciones, no sabía que yo estaba quedando embarazada porque nadie me enseñó de planificación. No, mi mamá, digamos, nunca me enseñó esa educación. La educación sexual. En aquellos tiempos en el colegio no había educación sexual. Y de repente, pues, me doy cuenta que tengo 3 meses de embarazo teniendo 14 años. Muy joven. Sí. ¿Qué significado tiene Dios para tu vida? Él es mi padre. Encontré el amor. El amor verdadero que anhelaba mi corazón. Donde puedo refugiarme en él. Donde puedo ser amada. Donde encontré un lugar. Mi casa. Mi refugio. Él es mi razón mi sentido de vida. Él me lo dio. No puedo decir, él es mi sentido de vida.
No, él me dio un sentido de vida. Él es para mí donde yo puedo, donde yo tengo, sé que Él es el amor de mi vida. No hay nadie más. ¿En el pasado tenías un acercamiento con Dios? Antes antes de esa intervención, yo le digo siempre en el testimonio intervención divina. No quería. O sea, yo al crecer, siendo verdad, madre ya a los 15 años, me empecé a desenvolver en el mundo. Empecé en el mundo del modelaje, de todo lo que conlleva. Empecé a conocer el mundo. Okay. Y todo, ¿verdad? Ya a tener ese despertar. Y tenía muchos lujos, muchas cosas que a mi corta edad, ¿verdad? Llegué a conocer. Pero ahí, a pesar de que tenía todo lo material que yo siempre había anhelado, ya tenía toda la ropa, zapatos, bolsos, restaurantes, era elogiada, tenía muchos admiradores, tenía todo lo que había anhelado en mi etapa de la niñez, ¿verdad? Pero mi corazón, o sea, nada de eso lo pudo llenar, donde yo llegué y empecé a sentir una tristeza en mi corazón. ¿Sentías ese vacío? Sí, puedo decirle que sí, había un vacío en mi ser, en mi corazón, que a pesar de que pasaba momentos, ¿verdad? Bonitos, pero eran solamente pasajeros. Y siempre, digamos, en mi corazón yo sabía que mi aceptación era, en aquellos momentos, ¿verdad? Fue hace te puedo decir que eso fue hace 20 años. Era más joven. Era aceptada por ser bella. Era aceptada por lo que yo podía ofrecer. Pero no había nada más. Sabía que todo eso era lo que las personas veían en mí. O que también los hombres podían ver en mí. Que era aceptada simplemente por eso. Que digamos sus intereses eran solamente físicos. Entonces tenía, como te digo, económicamente vivía muy bien, pero en mi corazón comenzó una tristeza. Y salía con mis amigas, yo sé lo que es, digamos, conocí el salir, e ir a una discoteca. Gracias a Dios nunca, ¿verdad? Consumí ni siquiera ni alcohol, ni drogas, nada de esas cosas. Pero sí salía, tenía como te digo, disfrutaba de las cosas que te puede ofrecer el mundo, pero al regresar a la casa igual me volvía a sentir vacía. Tenía a mi hijo y me sentía vacía. Mis hijos, y llegué a tener mi segunda hija, Valeria. Tenía mis hijos, pero aún así siendo mamá no llenaba ese amor que Dios te dio. No llenaba de verdad ese anhelo de ser amada, de pertenecer a algo. Y entonces, bueno, ahí comencé con esa depresión y empecé a tomar psicotrópicos desde muy joven. Tomaba psicotrópicos, también tomaba pastillas para adelgazar y me mantenía así. Luego, llegué a tener 4 hijos. Tengo 4 hijos. Mi hija menor tiene 19 años, ya está casada. Mis otros hijos son un poco más adultos. Y llegué a tener, mis 4 hijos y llegó un momento de mi vida donde tenía mi profesión, tenía mis hijos sanos, era una mujer joven, tenía salud, pero no me sentía realizada, sentía que toda mi vida había sido un fracaso y no veía más allá de lo que pueden ver mis ojos. Entonces, tuve una relación, también eso fue un detonante, tuve una relación de 5 años con esta persona y llegó un momento en que pues a todos, atravesé por la traición, por la infidelidad,
Y eso me bajó mucho la autoestima, más todas las circunstancias que yo vivía con los papás de mis hijos. No era fácil, pero todas esas fueron un detonante, ¿verdad? De lo que venía yo viviendo. Arrastrando de la niñez, la etapa de la adolescencia. Fui una mujer muy materialista. Sí, yo fui una mujer muy, muy materialista. Para mí, el tener lo material me llenaba. Yo quería, llegué a tener muchas cosas, ¿verdad? Todo en abundancia. Pero mi corazón estaba inclinado también a la vanidad. Pero todo eso más bien fueron haciendo más vacíos en mi vida. Empecé a tomar, y ya después comencé con esa depresión. Yo le llamo una depresión profunda, siempre lo digo, fue una depresión profunda. Porque nosotros como hijos de Dios, o como todo ser humano, podemos atravesar momentos de tristeza. Puedo decir, hoy me levanté, pero me siento deprimida, estoy triste. Es normal. Pero llegar a sentir ya una depresión recurrente, ya digamos, donde yo me acuerdo que yo me sentaba en el comedor de la casa y yo veía el reloj. Eran las 3, 4 de la mañana y yo no conciliaba el sueño. Y no era que yo no quería dormir, era que mi sistema nervioso, que no te dejaba. Mi cuerpo no sentía sueño. Estaba como directa. Entonces no había una conciliación de sueño. No había paz en mi corazón. Y así comencé hasta que decidí ir a psiquiatría, ya una consulta psiquiátrica, porque todos, digamos, esos casos de depresión los tratan en lo que es psiquiatría. Ya no es, digamos, no visité una psicóloga, sino que me fui a psiquiatría. Sigue. Okay. Bueno, durante 2 años tomé psicotrópicos. Entonces, mis dosis empecé con 5 pastillas por noche. Luego subí a 9 pastillas. Luego subí a 12. Entonces ya yo jugaba con eso. Entonces yo decía, si mi cuerpo aguanta hoy 12, mañana voy a tomar 13. ¿Nunca llegaste a intoxicarte? A eso vamos. Ok. Entonces yo llegué, ¿verdad? Entonces yo jugaba con mi cuerpo, yo estaba jugando con el medicamento. Entonces yo veía todas las noches cuánto toleraba mi cuerpo. Entonces mi cuerpo resistía. Porque mi sistema nervioso estaba muy alterado, no había paz en mi corazón. Y al tomar tanto digamos, psicotrópico es droga, yo empecé a sentirme dopada. Entonces ya yo sabía lo que era estar dopada. Y eso me gustaba, porque no era que yo me dormía, simplemente me mantenía en un estado donde no podía abrir los ojos, no podía mover la lengua. Era un estado neutral. Entonces me gustaba estar dopada. Y llegó un momento de mi vida donde ya fueron 2 años, donde pasé también procesos muy difíciles. Durante año y un mes, el juzgado de familia me quitó uno de mis hijos. Y eso me dolía mucho. A pesar de que tenía 3 más en la casa, el vacío de un hijo no lo llenan 3 hijos más. Los hijos tienen su lugar y es único. Y bueno, al atravesar, digamos, la ausencia de mi hijo, la traición de la pareja que yo tenía, todo eso, digamos, fue algo que detonó, donde dije, no puedo más. Y me refugié en el dolor. Y luego yo escuchaba voces. Al estar dopada, yo escuchaba las voces, son reales. No era esquizofrenia, ni esas cosas. No lo padezco de eso, ni nunca lo padecí. Pero sí eran esas voces. Ya cuando usted tiene, ya cuando llega un momento en que en tu mente está totalmente en blanco, ya no tienes esa voluntad propia. Entonces ahí el enemigo
se aprovecha y empieza a hablar a tu mente. Y esa no es a tu corazón, es a tu mente. Y yo escuchaba donde esas voces me decían: mátate, tú no sirves para nada, eres un fracaso, nunca vas a lograr nada, no eres nada. Y esas voces siempre allí estaban en mi cama. Eran que puedo decir que eran 5 voces que me hablaban durante las noches. Yo fui una mujer muy atormentada. Yo no podía cerrar mis ojos porque los demonios venían a atormentarme. Había mucha iniquidad en mi vida y había mucha brujería operando en mi línea, ¿verdad? Materna, paterna, donde yo no tenía el conocimiento de Dios. Y todo eso operaba en mi vida. Hasta llegué a un momento donde empecé a tomar los psicotrópicos y me los tomaba, y cuando yo despertaba, yo tenía el medicamento a la par mía, como el alcohólico, ¿verdad? La persona que está en ese problema de alcoholismo tiene la botella a la par. Yo tenía las pastillas a la par. Me despertaba y tenía mi botella de agua en las pastillas. Entonces mi anestesia eran los psicotrópicos. Las pastillas. Entonces yo llegaba, me despertaba y tomaba nuevamente el medicamento. Igual 12, 15 pastillas. Tu dependencia en aquel entonces fui una farmacodependiente de los psicotrópicos. Exactamente. Esa era como una inyección de anestesia a mi corazón. Sentía dolor, era cobarde. Y me iba al medicamento. Porque sí admito, y ahora, ¿verdad? Me doy cuenta de la cobardía que había en mí. No quería sentir dolor. Pero el dolor, yo puedo decirle a las personas que están atravesando por dolor, que el dolor es parte de la vida, que debemos parte del proceso. Parte de nuestro proceso, parte de la vida de todo ser humano. Y te puedo decir ahora que debemos de disfrutar, de descansar en Dios y de disfrutar en ese momento de dolor, porque ese momento de dolor te da esa intimidad con el Creador. Así es. ¿Cómo viviste el proceso de sanación? Bueno, y entonces duré 15 días así. Hasta llegar el momento en que yo escuchaba las risas de mis hijos. Mis hijos estaban pequeños. Yo los escuchaba jugar, los escuchaba reír. Entonces yo dije, yo me quiero ir de este mundo. Yo no quiero estar aquí. Pero sus voces, sus risas me hacían pensar en ellos. Pensar, ¿verdad? Que yo decía, bueno, yo soy la mamá. Ellos me necesitan y tienen el derecho a tener una madre. Esa conciencia que Dios hizo a mi corazón en ese momento fue como un salvavidas. Entonces tenía 15 días de estar así, donde mi cuerpo ya se estaba intoxicando, porque una persona puede tomarse 200 pastillas, se desmaya, pero no se muere, a no ser que sea un medicamento muy fuerte, que no tengo conocimiento. Pero la mayoría de personas que hacen eso terminan en el hospital, les hacen un lavado gástrico y ya, no mueren. Pero al estar tomando tanto medicamento todos los días, y yo tomaba medicamento cada 2 veces al día. Yo estaba tomando el medicamento 2 veces al día. Entonces era mucho medicamento. Totalmente me estaba intoxicando día tras día durante 15 días para morirme, porque eso era lo que yo quería. Entonces al llegar ¿verdad? A los 15 días, al escuchar las risas de mis hijos, donde estaban todavía ellos niños, me senté en la cama y desde mi cuarto los escuchaba. Y yo dije, internamente dije, necesito ayuda. Yo reconocí, así como el hijo pródigo volvió en sí. Dios me hizo hacer, fue Dios. Me hizo volver en sí y yo volví en sí. Y yo me dije a mí misma, necesito ayuda. Yo tenía una bata, tenía 15 días ni siquiera me bañaba, ni siquiera salía del cuarto. No comía tampoco. Y estaba en una bata sin bañarme. Yo tomé mi cartera, el teléfono, llamé a un amigo y le dije, necesito que me lleve al psiquiátrico. Era donde yo tenía mis citas. Nadie en mi familia lo sabía. Sí, mi familia, digamos, mi mamá sí lo sabía. La señora que fue la niñera de mis hijos también lo sabía. Personas muy cercanas, pero mi familia en totalidad no lo sabía. Y
ese día salí sin que me vieran. Salí sin que me vieran y llegué donde la doctora. Y me senté y yo le dije a la doctora, y me dijo, Giselle, yo le conté lo que estaba viviendo, lo que estaba haciendo. Fui muy sincera. Y ella me dijo, Giselle, ¿qué es? Que lo que usted quiere es morirse. Y yo le dije así, con esta voz, así, una voz parecida. Yo le dije, sí. Era lo que yo quería en aquel momento. ¿Estabas segura de la decisión que querías tomar? Claro que sí. De hecho, yo vivía aislada. Eso fue, digamos, en las personas que viven por eso es real. Yo no soportaba tener a nadie a mi lado. Digamos, si yo estaba a la par suya, yo no soportaba tener contacto físico. Yo quería estar aislada, me molestaba la compañía. Ni siquiera un abrazo me hubiera consolado. De hecho, muchas personas llegaron, ¿verdad? Llegaban al cuarto a decirme, a darme ánimos, levántate, tienes apoyarte. Hijos. Muchas veces me hablaban fuerte, muchas veces querían abrazarme, pero nada de eso era un consuelo. Entonces, al llegar yo allá, la doctora, al ver mi cara, ¿verdad? Y ver todo mi estado, llamó inmediatamente a la casa, yo le di permiso. Y me dijo, bótale en todo el medicamento que tiene. Y me dijo, Giselle, aquí no es bonito estar, pero la voy a internar. Entonces me internó. Yo pensé que yo iba a ir a un paraíso a descansar, que iba a estar durmiendo, tomándome el medicamento, que era lo que yo quería, que era el refugio que yo había encontrado ahí. Y al llegar ahí, pues lo que no sabía yo era lo que Dios iba a hacer esa noche. Esa noche me pasan, ¿verdad? Me internan, me pasan a un cubículo un cubículo grande donde había muchas camas, pero yo estaba ahí sola. Había una muchacha en una esquina. Al frente había un cuarto, ¿verdad? Donde estaba acolchado y yo veía las crisis que tenían las mujeres que entraban ahí. Gritos espantosos que yo en mi vida había escuchado, donde las camisas de esas de fuerza existen, donde esos cuartos existen, donde muchas cosas que vemos en las películas pensamos son reales. Que eso no existe, todo eso es real y muchas personas están ahí viviéndolo. Y yo al escuchar esos gritos, ¿verdad? Son gritos que usted no ha escuchado en la vida. Pues mi sistema nervioso se altera y me pongo peor, pero me cambian el medicamento. No sé qué me dieron, pero yo sentía que ese día yo me iba a morir. Me dejaron sola, ahí, aislada. En ese momento, pues, me dormí. Me dormí pasaba prácticamente siempre dormida. ¿Por cuánto tiempo duraste? Tomando psicotrópicos. No, internada. Ajá. 4 días. 4 días, ok. Pero te puedo decir que el que entra ahí, digamos, la que entra ahí, la estadía mínima son 3 meses. No te dan una salida antes de los 3 meses. Pero lo que pasó conmigo de haber estado ahí 4 días fue una intervención de Dios. Él solamente me dejó pasar por ahí. Bueno, en esa noche estoy yo ahí y yo siento o sea, yo sentí que mi cuerpo se estaba partiendo en dos. Pero yo sentí un dolor tan fuerte, pero ya no era un dolor en el alma, era un dolor en mi cuerpo, era un dolor físico, donde mi cuerpo se estaba partiendo en dos y yo sentía que la tierra me estaba tragando. Y yo dije, yo dije a mí misma, eso es la muerte. Entonces quedé ahí en la cama, cerré mis ojos y ahí vino Dios, ¿verdad? Vino el Señor a mi rescate. Ahí es donde tuve esa intervención divina y escuché su voz por primera vez. A mí no se me predicó en una iglesia, o sea, yo no fui a sentarme a una iglesia a escuchar una predicación. A mí nadie me evangelizó en un parque, en la calle. A mí nadie me llamó para hablarme de Jesucristo o del Espíritu Santo de Dios. Tu encuentro con Dios fue muy diferente. Muy diferente. Por eso sé que yo puedo ir a cualquier lugar y que ahí el Señor le puede hablar a una persona. Sea en el lugar donde esté, Dios está en ese lugar. ¿Quién iba a decir que que su voz iba a estar en un psiquiátrico? Pero fue su amor y su misericordia
la que me alcanzó, como dice en su palabra, su amor y su misericordia me alcanzaron. Y en ese momento yo escuché con voz audible. Y eso fue lo que me dijo él y cambió mi vida para siempre. Y aquí estoy, ¿verdad? Hasta el día Eres un testimonio de vivo. hoy. Y escuché esa voz audible. Y yo no conocía la palabra de Dios. No era una palabra que ya yo había escuchado o que yo conocía. Pero eso fue lo que ¿Qué el sucede? Espíritu Santo de Dios me dijo. Ajá. Me dijo, si tan solo tocares el borde de mi manto, yo te sanaría. Esa voz me levantó de la cama. Yo caí en el piso, me arrastré. Yo sentía que me estaba muriendo. Y vinieron todas las enfermeras y los enfermeros, me ponían el aparato de la presión arterial, la temperatura, me medían todo, porque yo estaba muy grave. En ese momento vi el reloj nuevamente. Siempre pasaba viendo los relojes porque siempre estaba despierta de madrugada. Ahora estoy despierta de madrugada, pero orando en su presencia. Y vi ese reloj, eran las 3 de la mañana. Dios siempre tiene, ¿verdad?, algo especial a esa hora, a las 3 de la mañana. Y vi el reloj, eran las 3 de la mañana. Y yo pude ver ese reloj y ahí fue donde el Espíritu Santo de Dios entró a mi corazón, entró a mi ser. Donde empezaron a salir las lágrimas solas, porque yo tenía mucho tiempo de no saber lo que era llorar. Las lágrimas me caían solas y Dios puso arrepentimiento en mi corazón. Y ahí mismo yo le dije al Señor, perdóname por todo el daño que le hice a mi cuerpo. Y desde ahí vino ese arrepentimiento. Y desde ahí ya no estuve, desde ese día hasta el día de hoy, eso fue hace unos 10 años, nunca he estado sola. Ya las recaídas, ya lo tenía Él, ya conversaba con Él. Fue su Santo Espíritu que me visitó, que me salvó de la muerte, de ese abismo, me salvó de la soledad, del abandono, del rechazo. Entonces yo empecé a ver, yo necesito yo necesito valorarme, yo necesito valorar mi vida. Necesito ese despertar. Yo le decía al Señor. Yo caminé esos 4 días por ese lugar y ver cada caso muy diferente. No son todos iguales. Y a veces, digamos, ahí uno no sabe si en el momento, digamos, usted se ríe de algo y a la vez ve otra cosa y llora. Fuerte. Sí, muchas. Y vi todo, digamos, las situaciones de cada una de las mujeres. Y hay mujeres de 18 años hasta de 80 años. Jóvenes de 18 y hasta mujeres de 80 años. Hay casos donde personas con una depresión profunda, hay casos de casos y hay módulos. Módulo 1 era donde yo estaba. Está el 2, 3, 4, 5 y entre peor, ¿verdad? Entre más avanzaban los números era más peor el asunto. Exactamente. Okay. Muchas mujeres, digamos, yo vi cosas que, digamos, vi a las mujeres tomadas son comportamientos que no son de este mundo. Entonces, conozco a una pastora que me decía, Giselle, el psiquiátrico es el infierno en la tierra. Y relativamente sí es así. Las cárceles, todo eso. El psiquiátrico es una cárcel. Sí, y bueno, entonces ahí regresé a mi casa. El psiquiatra me valoró, me dio la salida. Fue una salida exigida lo que yo hice. Me la aprobó, cosa que eso no se aprueba fácilmente. Entonces las mujeres de ahí me decían, pero ¿no le da miedo irse de aquí? ¿No le da miedo una recaída? Y yo le decía, no, yo estaba segura de que no. Y ahí conocí yo a Jesucristo. Desde ahí tengo una relación con el Espíritu Santo. En 5 años tuve una recaída, pero las recaídas son necesarias porque nos hacen ver que ya no necesitamos de eso. Ya no hay dependencia de pastillas y demás. Yo lo cuento porque muchas mujeres pueden tener una recaída y decir, esto no lo he superado, pero las recaídas son necesarias. Me acuerdo que ese día tuve porque las crisis van a venir. No es que ahí terminaron mis crisis, no es que ahí terminaron mis problemas, no fue así. Vinieron las crisis, pero yo empecé a vivir un día a la vez. Y cuando me di cuenta, habían pasado 5 años con el día a la vez. Ya pasaron 10 años. Cuando tuve esa recaída, me tomé 5 pastillas. Y en ese momento, yo le dije, Espíritu Santo, perdóname por lo que hice.
En ese momento las vomité, increíblemente. Las vomité y quedé limpia. Y entonces sé que yo no necesito de eso. A veces mi mamá me dice, tómese una pastilla para que se relaje y puedas descansar hoy. Y yo le dije, mami, yo no necesito eso. De hecho, mi cuerpo rechaza todo eso. Yo, o sea, soy intolerante a eso. Qué increíble. Soy intolerante a esas cosas. Mi cuerpo no las tolera, las vomita. El Señor limpió, no solamente me desintoxicó, sino que Él en ese momento sanó mi corazón. O sea, al Él entrar, al Espíritu Santo de Dios, entrar a mi corazón, porque Él sabía que yo lo necesitaba. Él sabía que yo anhelaba de su presencia, que yo anhelaba que Él se posara en mi corazón y que Él viviera en mi corazón. Él conocía el anhelo de mi corazón más que yo. Y el anhelo de ser amada ha sido un proceso de enseñanza y ha sido un crecimiento en todos estos años, donde sí, emocionalmente he recaído, sí, pero Él me levanta. Tengo su palabra. Aquí era, digamos, ya antes yo llegaba y tomaba la palabra de Dios y yo decía, bueno, ahí está escrito. Pero ahora tomo esas promesas para mi vida. Ahora sé que es su palabra, que puedo confiar, que es real, que Él cumple. Y hay promesas que yo tomo para mis hijos. Y yo digo, bueno, Señor, aquí dice en tu palabra, ¿verdad? Que dice que en Isaías 54 que nuestros hijos, bueno, que Él promete que nuestros hijos serán enseñados por Él. Y empieza yo, ¿verdad?, a decirle al Señor sus promesas. Aquí escribí las palabras que el Señor me daba en el proceso de restauración, porque el proceso de restauración es un proceso de que es algo que va en crecimiento, en aumento. Vamos a ver. Y aquí las escribí anoche para poderlas compartir el día de hoy. Sí. Y esto, digamos, estas palabras Dios me las dio en procesos, en días muy difíciles. Días muy, muy difíciles. Y fue todas esas palabras fueron promesa para mi vida y fueron promesas que se hicieron realidad. Y que Dios sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Sí, amén. ¿Puedo compartir? Claro que sí. Bueno, entonces vamos al libro de Isaías 54, donde el Señor nos dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén. Hay otra palabra también que siempre yo la comparto está en Job 11, 16, y dice: y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. También en Isaías 43, 18, 19 nos dice: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Amén. Pregunta: en Dios tenemos identidad. Tenemos el amor más real que Él nos da. Compártanos del amor propio. Ok. ¿Puedo hacer una introducción? Claro que sí. Voy a buscar una palabra. Saludos a todas las personas que están en sintonía. Sigan compartiendo el programa de hoy, una entrevista muy interesante, un testimonio de vida muy interesante. Saludos a nuestra amiga Lisbeth Sánchez, que está en sintonía. Saludos a ella.
Muchas bendiciones y a cada una de las personas que están en sintonía con Más Positivo. Voy a leer un poco de los comentarios que están por acá. Saludos a doña Vilma Martínez, que nos dice buenas tardes. Alicia Arroyo nos dice buenas tardes, saludos Giselle. Nuestra amiga Flor María Calderón, que nos dice saludos, gran programa y excelente testimonio. Gracias, Listo. gracias. Gracias, bendiciones. Bueno, el tema, dije, Señor, vamos a hablar de el amor propio. Uh-huh. Pero Dios me decía, sanando mi amor propio. Porque lo que Dios quiere hacer es traer esa sanidad a nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, totalmente todo nuestro interior. Bueno, debemos reconocer cuál es nuestra verdadera identidad. Uh-huh. Y como hijas de Dios, y la primera, y para poder nosotros reconocer cuál es nuestra identidad, debemos de preguntarnos quién soy, quiénes somos, quién soy, hacer esa pregunta, quién soy, quién me creo. Bueno, sabemos que quién soy, o cómo pienso, cómo hablo, cómo actúo, qué imagen y concepto tengo de mí misma. Nuestra vida es un fiel reflejo del valor que nos damos. Son muchas las mujeres que viven conforme al valor que otros les dieron en su proceso de desarrollo, y desgraciadamente el mensaje que recibieron y que grabaron en su corazón fue muy negativo. Esa actitud negativa, ¿verdad?, la asimilan, ¿verdad? Y a veces pensamos que tenemos amor propio y lo que tenemos es un ego muy elevado o hay orgullo. Eso no es amor propio. La apreciación es de amor propio, ahora es algo cognitivo, pero en lo que es la autoestima es una apreciación emocional. Y voy a hablarles sobre esto. No podemos determinar el amor propio si primero no determinamos quién soy y mi identidad en Cristo. ¿Quién soy? Nosotros, usted ya se conoce, ¿verdad? Usted sabe muy bien quién es usted. Pero hay alguien más que lo conoce más de lo que usted se conoce, que es su creador. Amén. Y el creador nos dio identidad, nos dio propósito y nos dio dirección. También debemos de preguntarnos cuál es nuestra autoimagen. ¿Qué es nuestra autoimagen? ¿Verdad? Ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Aquí lo escribí. Ok, la respuesta de nuestra, ¿verdad?, autoimagen, lo que pensamos de nosotros mismos, deberíamos de estar, ¿verdad?, informada en Dios. Y por lógica, lo que piensas de ti mismo debería estar basado en la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que piensas de ti mismo está ligado a la medida de la fe que Dios te ha dado. Nosotros hemos creado estándares con lo cual medimos nuestra identidad. De ahí surge de nuestro amor propio, ¿verdad? Uh-huh. Como ejemplos, tener una familia feliz, un buen trabajo, talentos, dones, dinero, posesiones, una apariencia física, respeto, aceptación por los demás, encajar en un grupo de personas o tener buen humor, ser divertido, ser inteligente y consciente o tener dones espirituales o un ministerio exitoso. Dios nos dice que cuando se trata de tu apreciación y tu identidad, todas esas cosas son irrelevantes. Lo que es relevante de ti y el único estándar que realmente importa es la medida de fe que Dios te ha dado. Cómo la usamos para reflejar el amor de Dios para con nosotros y para con los demás. Y nos hacemos,
una pregunta, ¿verdad? Entonces, si Dios me dio esta medida de fe para amarme, entonces no soy yo el que me estoy amando, o sea, por mí mismo, sino que es a través de la medida de fe que Él me ha dado. Como dice en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Yo la escribí. Nosotros no somos capaces de creer en Dios por nosotros mismos. No podemos tomar crédito de nada. Dice, la palabra de Dios dice que estamos muertos en pecados, completamente perdidos. Solo la obra de otro puede levantarnos, que es la muerte de Jesucristo. Si crees que Dios es soberano y está en control absoluto y absolutamente de todo, esto tendrá sentido. Entre más incluya a Dios en mi vida y en mis pensamientos, más maduro seré. En mis luchas, en mis planes, en mis interpretaciones, en mis circunstancias, más dependo de Él. Es decir, crezco en santidad por su gracia. Por eso Dios nos da diferentes medidas de fe. El lugar en que te encuentras en el caminar en Dios es donde Dios te tiene. Es más, el autoconcepto y autoestima es algo completamente desligado a los que otras personas piensan de ti. Ajá. Y de lo que tú piensas o deberías de hacer o ser. Y es además completamente separado y diferente de donde se encuentran otras personas en su caminar con Dios. Es decir, que no tenemos necesidad de comparaciones. La voluntad de Dios para tu vida es la única preocupación. Cada quien vive su vida con Dios y se considera a sí mismo donde Dios lo tenga. Entonces, debemos de considerar el descanso, ¿verdad? Porque nada depende de nosotros, Sino de Dios. sino de Dios. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. No hay mis fuerzas, ¿verdad? No importando mis debilidades o pecados o imperfecciones, cuando Dios decide transformarte, lo hace. Por eso hay una palabra que dice, ¿verdad? Que yo lo que hago, dice el Señor en su palabra, dice, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y también hay otra que dice, yo lo haré en mi tiempo. O sea, es su soberanía, su gracia sobre nosotros. Y y debemos reconocer, ¿verdad? Su gracia y depender 100% de Él. Pero también dice Dios, dice, desecha tus estándares preferidos, lo que crees que es lo más importante y lo que te define. Lo más importante que te voy a decir es que no puedas pensar en ti mismo aparte de tu relación con Dios. O sea, que no podemos tener un pensamiento propio o un pensamiento nuestro aparte, teniendo una vida aparte de Dios. Mi naturaleza y mi identidad, dice, la razón por la cual fuimos creados, y toda nuestra existencia se basa en lo que Dios nos ha dado. Dios nos creó para muchas cosas y nos creó con un propósito para alabarle, para adorarle. Y nosotros somos un reflejo de Dios aquí en la tierra. Y no hay una sola creación de Dios que pueda reflejarlo a Él, sino nosotros. No tenemos muchas características de Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, y somos su reflejo aquí en la tierra. Amén. A principio de esta entrevista, ya casi terminando, tengo una duda. Bueno, ahorita que hablamos detrás de cámaras, nos contabas que esa situación que pasaste con tus padres y con tu madre, ¿llegaste a perdonar a tu madre? ¿Llegaste a sanar esa situación que habías pasado en el pasado? Sí. ¿Cómo se dio esa linda experiencia? Sí, una maravillosa experiencia. Creo que ha sido una de las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida, ha sido el perdón. Muchas personas dicen, sí, ya he perdonado en mi corazón, pero no es cierto.
Yo cuando yo oraba al Señor, cuando en esos primeros, puedo decirle que en esos primeros meses que yo empecé a tener esa intimidad con el Padre, digamos que yo llegaba en las madrugadas, doblaba rodillas y el Espíritu de Dios ponía arrepentimiento en mi corazón de muchas cosas prácticas que yo había hecho en el pasado, pecados que estaban en mi mente, ya no estaban presentes en mi vida, pero sí estaban en mi mente, en mi corazón, donde yo no había tenido ese arrepentimiento, porque necesitamos tener un arrepentimiento de todas esas cosas, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, debemos de, dice, vení a mí y pongámonos a cuentas. Y yo lo hacía todas las noches, y yo en un crecimiento espiritual muy bonito, pero no avanzaba. No avanzaba, había un estancamiento. Yo decía, yo quiero tener lo que ellos tienen, yo veía, ¿verdad? Yo decía, yo quiero tener, yo no sabía que era unción, pero yo no sabía nada de eso, pero yo veía las lo personas, querías obtener. yo quería tener esa presencia, ese fuego, ese fluir, pero yo no fluía. Y yo quería tener lo que ellos tenían, porque siempre he sido, digamos, me gusta avanzar, no me gusta el conformismo, quiero siempre, ¿verdad?, estar creciendo, aprendiendo. Y gracias a Dios que Él pone un espíritu enseñable en nosotros. Y esas personas que tenemos un espíritu enseñable nos dejamos moldear por Dios y así es como crecemos. Y bueno, yo le dije en esa verdad, en esa intimidad con Dios, y yo, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo decía, pero ¿qué digo con mi boca? Que he perdonado a mi mamá, pero en mi corazón no lo siento. Y el Espíritu Santo me dijo, es por tu orgullo. Entonces yo dije, no, esto lo quito. Yo dije así, maldito orgullo, te lo entrego, porque hay que entregarlo, hay que reconocer, ¿verdad? Que necesitamos entregar esas cosas, reconocer que eso no nos pertenece, que eso nos está contaminando el alma, el espíritu, todo, que nos mantiene atados, que son cosas altivas, que no tienen que estar en nosotros como hijos de Dios. Y bueno, en ese momento fue de madrugada. Al día siguiente yo veo a mi mamá y yo la veo, pero la veo con amor. Yo la veía tan bonita, yo la veía lo más bonita, yo la veía con ojos de amor, lo que yo nunca había podido mirar anteriormente. Nunca había podido sentir, mirarla con ojos de amor, verla bonita. Y ella en ese momento, qué lindo que trabaja Dios, en ese momento ella lo recibió y lo sintió en el espíritu, a pesar de que ella todavía no estaba, no tenía verdad ese conocimiento de Dios, conocimiento espiritual. Ella lo recibió y lo sintió. Cuando yo en verdad en eso estoy, el Señor siempre Él siempre nos habla, y podemos estar en cualquier lugar, y yo estaba, no me acuerdo, en la casa, y mientras yo me bañaba, porque Dios tiene algo cuando el agua, ¿verdad?, es tan purificante, ¿verdad? Y Dios nos habla muchas veces, nos estamos bañando y Dios nos está hablando. Y ahí ver el Espíritu Santo nuevamente, y fue de intervención divina donde yo sentí que su presencia vino sobre mí y me botó, y vino arrepentimiento en mi corazón. Y yo dije, Señor, perdóname, porque muchas veces pude sembrar en mi mamá y no lo hice. Económicamente pude sembrar en ella, pude darle muchas cosas y no lo hacía teniéndolo en mis posibilidades. Y yo le dije, Señor, perdóname, porque vine a cometer tal vez más errores que ella, vine a hacer cosas peores de lo que hizo ella. Y de ahí vino ese arrepentimiento genuino en mi corazón para poderme acercar a ella y saber que yo le estaba brindando a ella todo lo mejor de mí y darle todo lo que yo podía darle. Y ella sintió y ella me dijo, Giselle, usted ya me perdonó. Ella lo sintió y yo le dije sí. Así fue. Muy interesante, Giselle. Todo lo que nos compartiste el día de hoy, tu testimonio de vida impactante por todo lo que pasaste. Ya para finalizar, un mensaje final para todas las personas que están en sintonía con nuestro programa. Bueno, yo les voy a decir que si piensan que no hay una salida, que tal vez ven que sea la edad que tengan, porque eso es lo que Dios me pone, que hay muchas personas y dice Dios que no importa la edad que tengan, que siempre no es lo que pueden alcanzar a ver con sus ojos, no son las circunstancias que miran, no es el lugar donde están,
sino que pueden, hay más allá, porque a mí me pasaba, yo siempre tuve ese sentir, Señor, yo sé que hay algo más, yo sé que hay algo más. Y hay algo más, o sea, si el Señor tiene algo más para tu vida, puedes nuevamente rehacer tu vida. El Señor, solo Dios. Yo le compartí a usted, ¿verdad? Que habíamos conversado antes del programa, ¿verdad? Por los audios, que para la sanidad del alma, un psicólogo son necesarios, claro, el medicamento es necesario. Sí, no podemos anular eso, porque son herramientas de Dios para nuestra vida. Pero el que hace, ¿verdad?, todo el trabajo es el médico por excelencia, Jesucristo. Amén. Él es el sanador. Él puede sanar tu alma, lo que no hacen los doctores, no hace el psicólogo, el psiquiatra, lo que no hace el amor de tu familia, porque muchas veces hay personas que tienen familia, pero el amor de la familia no puedes llenarlo, porque ese lugar solo lo llena el Señor, el Espíritu Santo de Dios morando en tu vida. Pero tenés que disponer tu corazón, tenés que disponer ese corazón, anhelar la restauración, anhelar la sanidad, anhelarlo a Él. Y dice que Él está atento, ¿verdad? Sus oídos están atentos al clamor. Y les puedo decir que si hay una salida, que hay una nueva vida, que los mejores años de tu vida los vas a empezar a vivir. Pero tienes que poner la mirada en Jesucristo. Él es la única salida. Él te va a resolver las circunstancias que no puedes resolver. Él va a ir ordenando y también puede darte el anhelo de tu corazón. Porque hay anhelos en el corazón de muchas personas. Hay anhelos, hay muchas veces que nos frustramos pensando que eso no va a llegar a ser, pensando que hasta aquí llegué, esto es lo que logré. Pero no, dice el Señor, no. O sea, yo tengo planes de bien para ti. Dice que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y Él tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Y cualquier matrimonio, cualquier circunstancia imposible, Él la puede resolver. Si Él me salvó de tal vez quedar en un psiquiátrico loca, tal vez yo pienso que ya yo estuviera bajo tierra, mis hijos estuvieran sin mamá, pero Dios me dio una vida nueva, me restauró, me transformó, me renovó y me ha hecho reverdecer y he dado fruto. Pero es a través de esa relación con Jesucristo, solo a través de Él. Y tener no podemos tener una autoimagen o decir, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener un amor propio? Es a través de su palabra, es a través de tener esa relación con Él, solamente en Él. Agradecerte, Giselle, por habernos acompañado el día de hoy compartiendo tu testimonio de vida. Te deseamos lo mejor en tu vida. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharme. Mucho. Muchas gracias y de verdad que ha sido un privilegio servir. Ha sido un privilegio para mí que me hayan escuchado. Muy buen testimonio y que para muchas personas que han pasado por momentos de depresión, por momentos de ansiedad, por momentos en los cuales creían que no había una salida, que no había una solución, déjenme decirles que sí hay solución y esa solución está en Dios. En Dios está la solución. Amén. En Dios está ese amor real y el amor más verdadero, sin duda alguna. Así que siempre confiando en Dios, que para Dios no hay imposibles. Yo sé que Dios te bendiga grandemente y muchas bendiciones en tu vida. Muchas gracias. Juanca, muchas bendiciones igual a tu vida siempre y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas bendiciones en sus vidas, que Dios les bendiga grandemente y acompáñenos todos los martes al ser las 3 de la tarde con su programa Más Positivo, solo por Radio Paraíso Formatos. Muchas bendiciones. Tu ciudad, somos la número 1.